¿Cómo se formó Centro Narín? ¿Cuándo se formó? ¿Cómo lo creaste? Bueno, voy a tratar de resumir porque como soy mujer no gusta hablar un montón. No, lo más breve posible. Por supuesto. El Centro Narín fue creado en el 2005. Sí. Y ahora puedo decir, porque hubo un cambio de conciencia en mí muy grande, desde el 2005 hasta ahora. Sí. Y en realidad todo fue guiado. Fue guiado a través de señales. En ese entonces yo aplicaba mucho la ley del secreto. Sí. De hacer los mapas del deseo, todo lo que quería. Y supuestamente en el 2005 pensaba que ese centro, ese instituto que yo me estaba ideando iba a tardar muchísimos años. En el 2005 por suerte se dio gracias a fuerzas de amor y de luz. Y entonces fue creado para hacer danzas terapéuticas y terapias. ¡Ay, qué hermoso! En ese entonces, yo hacía un tiempo estaba trabajando para una obra social de San Luis, atendía puramente jóvenes. Sí. También trabajaba en el Ministerio de la Solidaridad, en un programa, en un proyecto del BID, donde éramos 150 profesionales trabajando con gente marginada, donde le ayudábamos todo el traslado hacia las casas nuevas que el gobierno daba. Y en ese proyecto trabajé bastante y aprendí muchísimo de toda la gente, del equipo que trabajábamos ahí. Sí. Y también daba clases de danzas en distintos lados. Y también era perito oficial en tribunales. O sea, estaba dispersa por un montón de lados. Y el centro lo que hizo fue dejar todas esas actividades y resumirlas ahí. En ese entonces yo era terapeuta psicóloga tradicional, o sea, lo que aprendí en la facultad, después los posgrados que había hecho psicodiagnóstico, las pericias que hacía, pero de un punto de vista convencional, ¿no? Tradicional. Y a nivel espiritual había tenido una maestra que me formaba, pero solamente lo hacía para mí, no lo compartía. Cuando creo el centro en el 2005, en junio de 2005, me cansa esto de la terapia tradicional y sentí algo que estaba sucediendo cuando estaba con las personas y empiezo a renunciar, es como que me tiro la pileta y me empiezo a enfocar cada vez más en la danza. Entonces ahí se crea una escuela grande de danza árabe, y la empiezo a unir con psicología. Los docentes que fui formando iban teniendo una formación en danza, pero uniéndola a la psicología, y de a poquito me fui animando porque me daba mucho miedo esto de que José Luis hablaba, tenía muchísimos miedos a todo, y de a poquito me fui animando a transmitirles lo que yo había experimentado a nivel personal en lo que era espiritual. Chakras, energía, que si nos movemos emitimos energías, más en la danza, etcétera, etcétera. Sin darme cuenta, terminé creando un método, el método Atmos, que gracias a un asesor lo registré como propiedad intelectual, lo escribí y lo empecé a transmitir. Y ahí fue cuando yo empecé a tener quiebres, porque me daba miedo hablar de energía, psicología y unir todo eso, más en el medio de la danza, que la danza lo que yo iba viendo, pero quizás no era tan consciente en ese entonces, del tema del ego. Si bien una parte del ego es muy necesario para bailar por el escenario, ¿no es cierto? Se necesita. Cuando bajas del escenario necesitas dejarlo al ego o a ese personaje. Entonces, sin darme cuenta, dejé todas las terapias convencionales, dejé todo lo que estaba haciendo y dije, ¿cómo puedo hacer para ayudar a la gente, a las mujeres, porque solamente tenía todas mujeres, para a través del movimiento y de la psicología y lo espiritual, crear valores diferentes relacionados con la feminidad? Porque en la danza árabe uno se encuentra con la sexualidad, se encuentra con los mandatos y se encuentra como la mujer se ve ante el espejo y los rechazos o la dificultad que la mujer tiene de aceptarse, las curvas, es verdad. todo, ¿no? Así que bueno, empezó a hacer todo un movimiento que en realidad yo primero pensé que ayudaba a los otros, pero me estaba también ayudando a mí. Totalmente. Era sanador. Un feedback, ¿no? Me enseñaban a mí a través de sus transformaciones, sus cambios, las mujeres me lo iban diciendo y les pedí que lo fueran escribiendo. Entonces empecé a investigar más y
bueno, se fue expandiendo esto. Y los profesores que estaban también... Qué maravilloso trabajo, ¿no? Fue hermoso, claro, realmente, ver los cambios las en vivencias, las mujeres, sí. pero hasta en lo físico. Sí. Cosas simples, ¿no? Sí, sí. Y después cambiar la idea de lo estético, que no pasara a ser superficial, sino que pasara a ser como una ceremonia, claro. que por ejemplo podemos ver en los pueblos indígenas o algunos aborígenes, esto de los adornos, los aros, sí. Las pinturas, pero no como la sociedad capitalista lo empezó a vender desde el consumismo, ¿no? Ajá. Entonces había mujeres que quizás nunca se arreglaban con nada y empezaban a arreglarse cada vez más en lo estético y amar las caderas grandes, claro. O la panza grande, o si tuve estrías porque tuve hijos. Entonces empezó a ocurrir todo eso. En el 2010 me pasa algo muy fuerte. Empiezo a tener una crisis muy grande a nivel personal. Sí. Y a través de personas que conocí ese año, me conecté e hice registros akáshicos, que ya los conocí hace muchos años. Sí. Los hice porque en el 2009, y está conectado lo que voy a decir a lo que dijo José Luis, tuve sueños con mi alma gemela. Yo no sabía mucho de las almas gemelas, ni buscaba qué eran las almas gemelas, ni mucho menos, ¿no? Sí. Y siempre desde muy pequeña tuve sueños que me mandan mensajes o me informan, y sobre todo a nivel extraterrestre también, desde los 14 años. Ajá. Entonces dije, bueno, algo pasa, porque yo me estaba desviando de practicar demasiado lo espiritual. Estaba en este movimiento de la investigación, o más a nivel científico, y unir algo nuevo. Lo hago cortito. En el 2010 me hago registros akáshicos y puntualmente lo que me dicen es que que ya estaba lo que tenía que hacer con la danza, que tenía que dejar todo. Uy. Y que tenía que empezar algo nuevo, unir cada vez más, fuertísimo, la psicología con lo espiritual. Dar talleres, que era canalizadora. Yo en ese entonces se me dormía muchísimo el brazo derecho y tenía puntadas en el corazón todas las noches. No sabía qué era. Y tenía constantemente problemas en la garganta. Entonces me dicen los guías que me empiezo a conectar cada vez más después de estos registros en el 2010, que me bajaba información, que yo sabía muchas cosas espirituales, pero no las compartía, no las daba, no las estaba transmitiendo, y yo tenía que hacer eso. Y que por eso tenía trabada hasta la abundancia, porque no estaba dando lo que vine a dar. ¡Qué increíble! O sea, fue una crisis. No, me imagino. Tardé 6 meses muy fuerte. En aceptarlo, porque yo dije, ¿qué? Tengo que dejar todo lo que estoy haciendo. Claro. Y bueno, en el fondo de mí yo lloré un montón cuando pasó eso, porque me imagino. Uno siente que es cierto. Porque a mí, cuando me encontraba con grupos que podía compartir eso, sentía algo muy especial. Y ya no me estaba totalmente llenando lo que hacía con la danza. Claro, como que necesitabas ya, como que eso ya estaba, digamos, en tu vida. Chocaba. Y entonces en esos 6 meses me reconecté con técnicas que había aprendido a través de mi maestra, la primera, que ya había fallecido, y otras más. Y me empecé a acordar de cosas que había dejado, y ahí empezó un proceso de desapego. Y realmente ocurrió eso. Empecé a canalizar un montón, empecé a escribir, y como lo dijeron, empecé a crear talleres. Me empecé a conectar más con mi alma gemelas, y los primeros que más se conectaron fue Jesús y María Magdalena, que tiene que ver con las almas gemelas, y sobre todo María Magdalena, ¿no? Y entonces mira, yo creo que después lloraba, pero no de dolor del desapego, sino de emoción. Me acuerdo que meditaba, y me sigue pasando hasta el día de hoy que lloro, pero es una forma de llorar como rara, muy rara, con amor, emocionada, de amor y de emoción, claro. Y bueno, en el 2010 me fui despidiendo de a poquito, pues dije, bueno, está bien, negocié. Yo hago lo que me dicen, pero de golpe no puedo. Era como un marido, viste, que tenía que dejar.
que decía, ya está, sí. aprendí lo que tenemos que aprender y dejar este mandato de que es para siempre, pero ya no me hace feliz. Sí. Y fui hablándoles a las alumnas y fui dejando todo lo que está relacionado con el centro y la danza. Sí, sí. Y era muy conocido por eso, hasta fue premiado el método y como escuela de danza. Y bueno, y de a poquito fui haciendo talleres y llamando a otras personas que a veces vienen, dan, por ejemplo, rejuvenecimiento celular, una vez un chamán. Qué lindo. Después Ezequiel Saavedra, que hace medicina china, da la parte de sexualidad tántrica en uno de los talleres que se da en el centro. Qué hermoso. Después meditaciones. Este año, por ejemplo, vino un chamán de Perú, Ampurruna, que hizo un taller de iniciación chamánica y ceremonia para la Pachamama. Y después lo que me voy conectando y me va guiando, van viniendo. Sí. Después está Rosana Positieri, que a veces hace Reiki y ella canaliza mucho a Jesús también. Estoy sintiendo como que por algo estamos todos acá unidos. Y Rosana trabaja mucho con el Maestro Jesús y hace en el centro Reiki con lo que le baja del maestro en ese momento y la canalización de energías, más mensajes que le da a las personas. Qué belleza, por Dios. Así que puedo decir que recién este año, 2004, el 4 la forma, se nota bien el centro holístico. Claro. Ahora se da un cursito muy mínimo de danza árabe recreativa, pero todo lo demás que te estaba contando se terminó de cerrar el año pasado. Y este año, hace mayo, tomé la decisión que venía de a poquito desapegándome de dejar de bailar, así que estoy en ese duelo. Sí. Fuertísimo. Pero digo, para los bailarines. Con todo esto nuevo que ingresaste a tu vida, ¿te llenas? ¿Sos feliz? Totalmente. Es otra energía. Claro, distinta. Yo describo esto así, es como un constante aprendizaje en un estado de felicidad pacífica. Claro. Antes creo que la felicidad me daban cosas externas, entonces eran picos, y ahora es un estado así, que pueden pasar cosas externas, pero no me suben ni me bajan. Más armónico. Claro. Es como, y la sensación es como si hubieran sacado un chip y me hubieran puesto otro. Y me siento otra persona, y por ahí me asombro. La respuesta que yo tuve cuando voy consultando y preguntando es que no solamente eso me pasaba a mí, sino que le pasaba a muchas personas. Supongamos, podían ser fotógrafos y de golpe empezaban a tener toda una transformación y de golpe tenían que hacer algo nada que ver. Claro. Que en realidad lo que tenían que hacer nuevo era en lo que vinimos a hacer y que algunos hicimos un pacto, un compromiso, una promesa y al recordarla o activarla o decidir está bien, lo hago, nos encontramos con realmente quiénes somos y nuestra verdadera esencia, la genuidad. Y mientras tanto este otro personaje era lo que creímos, lo que nos educaron, lo que nos parecía, lo que la cultura, los mandatos, ¿no? Y ahí sacándose esas capas, vamos saliendo y aparecen las habilidades, nos conectamos al programa kármico, bueno, tengo que hacer esto, es más fluido. No es que no nos pasa nada. No, pues se cree que uno... No dejamos de ser seres humanos. Claro. Es distinto, es diferente. Ya no necesitamos aprender tanto de un dolor extremo, creo, ¿no? Somos más sinceros, más honestos. Sentimos todas las emociones, pero no nos aferramos tampoco a las emociones. Es distinto. Así que bueno, el Centro Narín pasó a ser de danzas árabes terapéuticas y artes terapéuticas, ahora holístico, karma, almas gemelas. Y toda aquella alma gemela, alma fino que quiera entrar, obvio, es bienvenido. Es bienvenido y está abierto. Y digamos, el fuerte más grande que tiene son los talleres de almas gemelas, que tienen 3 procesos que me lo fueron dictando y lo fui creando una parte. El primero se llama Las mujeres y sus vínculos con los hombres, donde el objetivo espiritual
es cambiar los mandatos que tienen las mujeres de que somos felices si tenemos un hombre al lado. Así que todo ese trabajo, después verlo a los hombres no como malos, todo lo negativo, sino como opuestos complementarios, y no ya desde roles tan fijos como dicen los pleyadianos, ¿no? Sino como compartir cosas que nos complementen. Después el segundo del almas gemelas, de lo que me fueron pidiendo, es de karma. Entonces ya ver el tema por qué los padres que elegimos, por qué estamos, por qué se nos repiten las lecciones. Qué lindo. Aprender del espejo. Todo lo que uno aprende ahí. Todo ahí. Claro. Y el tercer nivel, trabajo con Jesús, María Magdalena, y con técnicas para activar la conexión con las almas gemelas, porque hay muchas almas gemelas reencarnadas en el planeta por este nuevo ciclo y ascensión de la Tierra, ¿no? Algunas reencarnadas y otras en el etérico que están ayudando y sosteniendo varias cosas que tenemos que hacer. Imperdibles esos talleres. Imperdibles esos talleres. Qué hermoso. Son muy lindos. A mí que van subiendo, va menos gente. Eso pasaba hasta hace 2 años y ahora veo al revés. Cada vez va más gente y tengo que hacerlo más tiempo. Mira. Y el otro es fuerte del Centro Narín, es la terapia holística, donde uno la parte científica convencional de la facultad de la universidad, con lo que me viene en ese momento, memoria celular, una técnica canalizada por Teresa Goncalves, y después uso el cuerpo, uso el movimiento, y no digo que lo hago bailar, ¿no? No, claro. Y después protectores áuricos, ángeles y códigos solares. Así que eso es bastante hasta ahora ahí.